Bueno, reciban nuestros cordiales saludos. Estoy en esta oportunidad con el profesor Juan Ramón Duchesne Winter, inaugurando con esta entrevista este espacio en la que quiero realizar conversaciones con personas con las que tengo afinidad y admiración por su trabajo intelectual, académico, poético, por sus búsquedas espirituales, y quería inaugurarlo con este espacio, con una persona muy admirada y querida por mí, que es el profesor Juan Duchesne, él es de origen puertorriqueño, por años se desenvolvió en la universidad en Puerto Rico y ahora es catedrático en la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. Tiene una prolífica labor académica, intelectual, y además un pensamiento bastante crítico, conserva aquello que los intelectuales del principio del siglo XX llamaban ser un librepensador, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa porque digamos que el profesor Juan Duchesne no tiene un pensamiento domesticado por la, por la academia, sino que conserva una raíz de libertad que a mi entender es muy importante. Por eso, justamente por ese carácter, Juan, quería que la primera pregunta fuera sobre la universidad, porque yo te sigo en las redes sociales, tus publicaciones, siempre provocativas, a veces suscitan grandes polémicas, y quería preguntarte, porque veo que tienes una crítica justamente a la domesticación académica, y es interesante porque no viene de una persona que está afuera del campo académico, sino más bien viene de una persona que ocupa un puesto que muchos académicos jóvenes eh, se pactarían con el demonio, venderían su alma al diablo por tener tu puesto, y sin embargo tú desde esa posición conservas esa crítica al rumbo de la universidad dentro de lo que se da a llamar un término que a mí a veces me parece un poco abstracto, neoliberal, ¿no? Porque habría que definir bien qué entendemos, pero dentro de este neoliberalismo, esta lógica productivista de la eficiencia, yo he sentido, bueno, tú lo has dicho directamente en tus publicaciones, que un poco matan la libertad intelectual, ¿no? La producción intelectual. Entonces, quería escuchar que desenvolvieras un poquito esa idea. Sí, en primer lugar, yo no quiero ser desagradecido con las instituciones universitarias y académicas. Yo reconozco que le tengo que agradecer. En primer lugar, es un oficio, ¿no? Que he ejercido, una profesión. Ahora bien, lo que yo tengo claro es que lo que yo le tengo que agradecer a las instituciones universitarias y académicas es el hecho de que he logrado, de alguna manera, hasta cierto punto, eh, hacerme de un espacio eh, de pensar intelectual, de escribir, que no sigue las pautas académicas. No es en sí anti-académico, pero sí en muchas cosas indiferente y rebelde a la academia. Y entonces lo que le tengo que agradecer no es que me haya convertido en un académico, sino la medida en que no he tenido que hacerlo y he podido sobrevivir. Entonces, eso se lo agradezco de todo corazón a las instituciones principales en que he estado, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Pittsburgh. Es decir, les he agradecido que me han permitido no tomarme en serio el aspecto institucional de lo académico y también transmitirle a otros, hasta donde he podido, la idea de que eso no hay que tomarlo tan en serio, que lo importante es el espacio que uno pueda alcanzar para pensar de otros modos que no están pautados por las tradiciones y los protocolos y, digamos, los dogmas del pensamiento dentro de la academia y lo que se llama la universidad. Entonces, en ese sentido, es que no quiero pues despreciar a la academia, porque sé que hay otros colegas, otras personas que también se hacen esos espacios y son capaces de seguir, vamos a decir, cultivando lo que tú llamas el libre pensamiento, la ironía, el pensamiento crítico, pese
a todas estas constricciones que yo creo que la academia se están aumentando, se está poniendo más dogmático, se está poniendo más afín a un pensamiento único, el pensamiento del Estado, el pensamiento de las corporaciones, está prácticamente controlando cada vez más. Y le deseo buena suerte a los académicos, tú mencionas a los académicos jóvenes, les deseo buena suerte en esa tarea de crearse espacios que no estén dominados por esas tendencias, ¿no? Yo Eh, justo ahora que dices el asunto de no identificarse tanto con esta figura del gran académico, todavía sí, encontramos en los departamentos de estudios hispánicos en Norteamérica algunos colegas que tienen este apego a la pose del catedrático, ¿no? Y yo te comentaba que no sí. se sentían bien cuando no te veían estresado como ellos, ¿no? Sí. Sí, lamentablemente hay bastante. Yo diría que la mayoría, la gran mayoría, pues adolece de ese tomárselo demasiado en serio y no tener capacidad de distanciarse. No hay que ser antiacadémico, ¿no? Porque tampoco esa es la idea, pero sí asumir distancia, ser crítico, ¿no? No seguir los dogmas, no darse autoimportancia tampoco, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso sí es necesario, ¿no? Y sería bueno que mucha más gente lo practicara. Ahora, Juan, tú sabes que yo he pasado la mayor parte de esta etapa de la humanidad extraña, donde la gente ha decidido aceptar restricciones a la libertad que en situaciones normales no se aceptarían. Y la he pasado la mayor parte del tiempo en la Amazonía peruana, que es un espacio en el que en verdad no se llegó a sentir del todo, ¿no? Y en el que tampoco se perciben tan claramente los cambios que están viniendo, porque digamos que esta situación de excepción también ha servido para que se catalicen ciertos cambios, sobre todo a nivel tecnológico y de atomización de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en las universidades, lo de las clases a distancia, tiene su ventaja, porque siempre es agradable poder estar en la casa, pero también le quita un poco esa esencia de la tertulia, de la bohemia, que es parte de la formación, por lo menos en nuestros países, de la formación intelectual y académica. Tal vez, por lo menos a mi etapa de bachillerato, de licenciatura y de maestría, lo que más agradezco son las conversaciones en los cafés, ¿no? Entonces, creo que es donde, bueno, aprendí mucho en las clases, pero también en ese aspecto de conservar otros espacios donde se discutan cuestiones intelectuales, pero fuera del marco institucional. Eso se está perdiendo y en las universidades de Estados Unidos creo que es bastante notorio, ¿no? Sí, fuera del marco institucional y del marco, digamos, doméstico, porque también lo que tenemos es que la institución a través del Zoom penetra en nuestras casas, Así es. ¿no? Y no solo en el caso de la academia, sino ha habido quejas y ha habido muchas análisis en el sistema escolar. Estuve escuchando los casos que se han multiplicado en que niños que asisten a sus clases a través de Zoom, niños jovencitos, han sido perseguidos y penalizados en la escuela por lo que pasa en la pantalla de Zoom de su casa. Ha habido niños que en su cuarto desde el cual asistían a una clase en línea, se veían juguetes como armas y alguien pensó que eran armas reales y apareció la policía en su casa. Se les ha pedido, aparte de los niños en las escuelas, también ha habido otras cosas que ven en sus casas que enseguida interpretan. Los niños tienen espacios cerrados en las casas, no todo niño tiene una oficina particular, a veces tiene que conectar en el comedor, en la cocina, y ven una botella de alcohol y ya ese niño lo van a investigar porque quizás está tomando alcohol, ¿no? Cuando es simplemente en la casa, que obviamente es una casa que comparten adultos y todo el mundo, y Claro, no es quiere... interesante porque, Sí, digamos, la antigua frontera que era clásica, digamos, de la modernidad, que es la separación entre lo público y lo privado, se está disolviendo a pasos sí, agigantados y y no solo es ya una invasión, digamos, tiránica, sino que la gente por sí misma
quiere donar sus datos, quiere Sí, exponer sus hasta lo datos, hacen voluntariamente, sí. y Sí, ese, hay empresas que le han solicitado a sus empleados en línea que no están conformes con lo que pueden ver a través de la pantalla, digamos, están en una oficina, en algún lugar de la casa, sino que les permitan colocar pantallas para ver qué otras cosas ocurren en la casa, qué hacen otros miembros de la familia en la casa que puedan afectar el ambiente de trabajo de esa persona que ahora es la casa. Entonces, han sido penalizados, han sido vigilados. Es una cosa seria. yo sé por las lecturas que hemos estado compartiendo que a ti el tema del transhumanismo te genera interés, es decir, que existen unas élites tecnológicas, científicas, que aspiran a transformar al ser humano mediante los interfaces cerebro-ordenador, mediante incluso la intervención genética, ¿no? Entonces, esto es un peligro real para aquello que concebíamos como la humanidad, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves, qué tan serio ves el peligro que nos acecha bajo la primacía de las lógicas cibernéticas? Bien, hay un filósofo argentino que para mí es importantísimo, que se llama Fabián Ludueña Romandini. Es un filósofo, bueno, para un filósofo es relativamente joven, ¿no? Un filósofo, pues alguien qué sé yo, que está en los 40 es un niño, ¿no? Eh, y él es un filósofo joven que hace un diagnóstico filosófico, metafísico, en el cual él dice que lo que se llama el Homo, él le llama Homo como una manera de abreviar la palabra biológica Homo sapiens, lo que se llama el Homo u Homo sapiens, él le quiere quitar el sapiens, ¿no? Se ha extinguido, ya se extinguió. Quedamos los póstumos o el poshumano, ¿no? Es la medida en que nuestro pensamiento está ya controlado y sometido a los algoritmos, al acondicionamiento electrónico. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Todos esos aparatos y conexiones, etcétera. Y en ese sentido ya somos póstumos. Bueno, creo que el diagnóstico que él hace es un poquito exagerado. No creo que todos seamos póstumos y de una manera así tan tajante, pero él mismo ha dicho que a veces el filósofo tiene que exagerar un poco para que vean que está hablando en serio, ¿no? Sí. Que la cosa va en serio. Y claro, él le da como otras posibilidades a la situación actual. También algunos han interpretado que él es antitecnología, ¿no? Y ha tenido que aclarar que él lo que critica es la metafísica mala o la mala metafísica que hay debajo o detrás de todo ese impulso tecnológico. Pero él no está rechazando la tecnología en sí. Él dice que puede haber otro pensamiento, ¿no? Otra metafísica que sea más libre, que también se sirva en lo necesario de la tecnología. Entonces, esa discusión es muy interesante. Volviendo al tema de lo humano y lo poshumano, yo quisiera aclarar aquí como la oportunidad que me brindas para aclarar algo. Por un lado, hay una tendencia filosófica o teórica, yo le llamaría, en que se alega que se está dando cuenta, se está percibiendo y es como una aclaración que el ser humano no es el centro del cosmos, ni el centro de la existencia, ni de la sociedad, ni de nada, y entonces a esto se le llama posthumanismo, ¿no? Buscando un pensamiento que no parta de la premisa de que el hombre, se usa la palabra hombre, pero vamos a decir el ser humano, la mujer o el hombre, sea el centro de los seres vivientes, de la naturaleza, de la sociedad, del cosmos. Y entonces
Eso se ve como muy positivo porque de alguna manera pues toma en cuenta las relaciones con otros seres vivientes, ¿no? Bueno, yo lo veo que puede ser positivo por ese lado, pero se le ve muy positivo también desde esa pseudo metafísica tecnológica, se le ve también como una oportunidad de control, de que entonces una vez tú liquidas lo humano, todo es prácticamente seres vacíos, sin sentimientos, sin pensamientos, sin alma, son cosas que uno puede manipular como uno quiera. Y manipularlo, claro, en beneficio propio de corporaciones, de riqueza y de puro deseo de control. Entonces, se le llama dicen que estamos entrando en una era posthumana, ¿no? Y se anuncia con muchos bombos y platillos y muchas personas, colegas, pensadores en la academia sobre todo, creen que son muy progresistas, muy liberales, porque asumen esta cuestión poshumana, ¿no? Que es muy atrevido, ¿no? Muy outré, como dicen en francés. Y yo no lo veo tan así. Y algunos han llegado al punto, yo creo que no por mala intención, sino que quizá por estar desprevenidos, han llegado al punto que comparan ese poshumanismo o digamos ese antihumanismo también o antropocentrismo lo asocian al pensamiento, a las tendencias de pensamiento amerindias que hoy día han sido exploradas y algunos han también planteado que en esas experiencias lo humano no es el centro, ¿no? Que lo humano también está expulsado y son poshumanas. Y ahí yo creo que hay un grave error. No sé si tú estarías de acuerdo conmigo, porque Ah, tú conoces mejor que yo eso. yo estoy absolutamente de acuerdo. Antes Sí, de pasar al tema de lo amerindio, a sí, mí me parece que la visión de, digamos, transhumanista o de la tecnutopía, ¿no? Del ser humano como carente de alma, como si fuéramos nada más que algoritmos y la conciencia es sí, casi un subproducto basura del proceso mental, ¿no? sí, Eh, y, o sea, es una concepción pueril y, y paupérrima del ser humano que es insostenible, ¿no? Es decir, yo reconozco que existe un proceso de selección natural que influye en la toma de decisiones. Pongamos el caso del amor, ¿no? En el caso del amor, definitivamente hay un impulso de la selección natural para la supervivencia de la especie y que el cuerpo reacciona químicamente a la atracción para sentir el deseo sexual, para reproducir la especie. Eso es una lectura que es válida, pero no es completa, no dice toda la verdad porque el amor no se puede reducir nada más a estímulos químicos. O sea, habría que apelar a algo que llamamos la doble cognición, ¿no? O sea, que ese lenguaje, digamos, de las ciencias duras es real, pero no agota, porque no explica lo que es tener una conciencia y experimentar el amor, ¿no? La conciencia finalmente es una perspectiva, es subjetiva, y la ciencia que pretende ser objetiva no tiene mucho que decir acerca de qué se siente tener una conciencia, qué se experimenta al tener una conciencia o por qué siquiera tenemos conciencia, ¿no? Entonces, me parece que la visión es realmente muy pobre, ¿no? Y sí. ahora, desde la perspectiva indígena, ya para entrar al tema que has traído y al cual tenía desde el principio de la conversación las ganas de entrar a ese tema, es desde cómo se ve este transhumanismo desde la perspectiva de los sabios indígenas. En primer lugar, el concebir al ser humano como un objeto que es infinitamente manipulable según los caprichos de un sistema productivo, evidentemente entra completamente a contrapelo de la visión de lo que es el ser humano legítimo desde la perspectiva indígena. Pasemos empecemos por el punto que tú hablas de que el ser humano desde la perspectiva indígena supuestamente es un animal más entre animales, ¿no? Y ahí está el error fundamental, porque desde la perspectiva indígena no es que el ser humano es un animal más entre animales, sino, como tú mismo lo has dicho en varias charlas, todos compartimos el ser gente. Es una Ujú. visión, eh, es el espejo inverso de la teoría darwinista, ¿no? No es que todos venimos del mono, sino más bien que los animales perdieron su humanidad por distintas transgresiones. Pero en el fondo queda un residuo humano, no digamos humano, un residuo de gente
y casi, digamos, de alma, de espíritu, y esta palabra la ha usado hasta Viveros de Castro, así que estamos un poco excusados de usarla, gracias a la legitimidad que le da Viveros de Castro. O sea, todo tiene espíritu. Entonces, es una visión absolutamente opuesta a la del transhumanismo y la del poshumanismo. Entonces, no hay conciliación posible. Más bien lo que me parecería interesante es hacer una crítica al poshumanismo desde la perspectiva de los saberes ancestrales. Sí, yo diría que la visión amerindia no es antropocéntrica en el sentido de que el Homo sapiens como especie muy particular biológica, en la concepción amerindia no necesariamente es el centro de todos los seres vivientes, la especie. Y además no hay un concepto de humano como especie en el pensamiento Sí, amerindio. Es como tú exactamente. dices, el pensamiento de ser gente, ¿no? Ser gente. Y como tú sabes que yo he leído en tu propio libro y he leído en muchos libros que recogen las mitologías amerindias, la filosofía amerindia, ser gente es básicamente, hay un texto muy bonito en el texto de en el ciclo mitológico de los Yecuanas, según lo recoge Marc de Civrier en un libro, el Huatuna. Hay frases muy bonitas de que es gente, todos los seres que se ocupan de sus hermanos, que se ocupan de los otros, que cuidan de los otros, que no buscan solamente sobrevivir individualmente, sino que tienen un sentido de cuidado, es gente, eso es gente. Y hay Exactamente. gente, pues, gente hormiga, gente perezoso, ¿no? El oso perezoso, gente danta, gente de todo, ¿no? Y lo otro es que entonces no es un antropocentrismo, pero es como una especie de panantropismo, o sea, todo es gente, prácticamente, casi todo, o sea, el sol es gente, la luna es gente, las piedras son gente, pero no son gente siempre, ¿no? En todo momento, no es una cosa esencial, depende de su práctica. ¿Qué hacen? Es gente que cuida de los demás, tienen una tarea de promover la vida, etcétera, de promover a los otros seres, entonces son gente, ¿no? Eh, y además, como tú dices, no es que el hombre vino del mono, es que el mono vino del hombre, es al revés. Claro, es al revés. Los animales vienen de los hombres. Bueno, uso aquí la palabra hombre que ha sido cuestionada. Por cierto, Newspeak o el neolenguaje orwelliano, que ahora hay que cuidarse de las palabras y no se concibe que puedan tener significados múltiples, ¿no? La palabra hombre, pues en el humanismo tiene un significado múltiple, no está excluyendo el género femenino ni nada de eso, pero bueno, vamos a usar ser humano. El ser humano, entonces todos los seres en una época, tú sabes, y está en todos los mitos que tú analizas, que son de escritores contemporáneos, que es lo importante de tu libro, han sido humanos, de alguna manera. Y estos seres de un tiempo mitológico o un tiempo que le podríamos llamar el tiempo pleno, para no usar lo mitológico, que es una palabra que la han dañado mucho, Sí, 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 sí. eh, de ese tiempo pleno o lo que los sabios antes le llamaban el pleroma, eran realmente seres que eran transformadores, eran humanos, divinos y animales y plantas, todo eso eran a la vez. Y también seres terrestres, geológicos, astrológicos, o sea, astronómicos, estrellas, soles, planetas, esos seres podían ser todo eso. Era como una amalgama y una especie de abanico transformativo que era humano en el fondo, todo. Y en ese espacio eso se conserva, pero en el espacio que se creó específico de este mundo de acá, como dicen, ¿verdad? Siempre dicen el mundo de acá, muchos no llegaron, como tú dices, por muchas razones, se quedaron pegados a su cuerpo animal, ¿no? Sí, Pero cuando viajan al otro espacio, a través del chamanismo o de los sueños o de muchas otras oportunidades, sí pueden contactar su espíritu humano, ¿no? Los propios animales contactan su espíritu humano, como tú dices, y lo pueden poner a actuar, ¿no? Entonces es otra cosa, no es antihumanismo ni posthumanismo. además Prácticamente el universo produce humanidad es, constantemente, ¿no? y además una cosa interesante es que
desde la perspectiva de las sabidurías ancestrales indígenas, que contrastaría con esta celebración del poshumana, es que el ser humano tiene el deber de preservar su propia perspectiva humana, porque si pierde su perspectiva humana, si pierde su humanidad, que es aquello que tú dices, ¿no? La capacidad de servir a los demás, de no estar dominados por nuestros deseos, de pensar con el corazón y de que cada una de nuestras acciones esté orientada al bienestar de nuestra red de afinidades y parentesco y en final de cuentas tomando en consideración a todos los seres sensibles, ¿no? O sea, no podemos perder esa humanidad y yo siento que en este mundo que exacerba la competencia, que en este mundo de la civilización moderna, de la modernidad transhumanista, que exacerba la competencia, que nos aísla los unos a los otros, que nos desvincula de nuestro propio corazón y nos vuelve incapaces de sentir el alma del mundo, lo que estamos perdiendo es muy grave. Entonces, yo sí creo, y tal vez tú con tus experiencias que has tenido en Colombia, hay que contar que tu esposa es colombiana, Constanza, y que tú has estado en muchos viajes, en relaciones con los pueblos indígenas de varias zonas de Colombia. El último viaje que hiciste, estuviste en el Valle del Sibundoy, donde tu esposa tiene relaciones, ¿no? de afinidad, de amistad, de parentesco. Eh, ¿Cuál crees tú que es, o cuáles son los mensajes de las plantas y de los conocimientos ancestrales que siguen teniendo vigencia y que más bien pueden ser una suerte de antídoto, digamos, a esta, digamos, de enfermedad en el sentido de haber perdido nuestra conexión con nuestro propio corazón, ¿no? Sí, yo creo claro, ha sido muy importante para mí el hecho de haber tenido la oportunidad de realmente de viajar de verdad, ¿no? No hacer turismo, sino viajar. Y esto en compañía de mi esposa, que es colombiana y por su profesión como antropóloga y como consultora en derechos humanos, pues trabajó muchos años a lo largo y ancho de toda Colombia y estableció muchos vínculos muy firmes con comunidades indígenas y afro, ¿no? En distintas partes. Entonces, acompañándolas y acompañándonos, hemos ido haciendo proyectos de participar, de conocer, de publicar libros en torno a estas experiencias, incluso libros de otras personas que hemos logrado que se publiquen. Y en ese proceso hemos podido constatar que existe un pensamiento, y yo le quiero llamar así un pensamiento a una filosofía, que se cultiva en las sociedades indígenas, ¿no? O sociedades de larga influencia indígena, porque pueden ser mestizas, pero que reciben mucha influencia indígena. Y son tendencias de pensamiento que han cultivado, pues mayormente los que en la antropología le llaman chamanes, pero es una palabra que usamos por conveniencia académica, pero en verdad son los taitas, los distintos pensadores, médicos tradicionales, curacas, la palabra que uno quiera, el payé, todo eso. Eh, Son los grandes pensadores, los expertos pensadores de esas comunidades, pues han cultivado unas tendencias. Y no es porque por una cuestión esencialista de que tengan un ADN, ¿verdad? Que sea de ese tipo de pensamiento ni nada, es que han podido, han tenido las condiciones para cultivar ese pensamiento debido precisamente a sus prácticas, ¿no? La vida práctica que han llevado en sus ambientes naturales. Y esas tendencias son muy contemporáneas, no son una reliquia del pasado ni de la llamada edad de piedra, son súper contemporáneas, están vigentes ahora más que nunca y son una especie de recurso que tienen los demás sociedades del planeta para también afinar sus propios pensamientos y encontrar ellos sus propias tradiciones, ¿no? Porque realmente, si vamos a ver, el animismo, que es de lo que estamos hablando, el hecho de que todos los seres tienen espíritu, tienen alma y tienen pensamiento, inteligencia también, prácticamente como la humana, y que ha sido humana y tiene chance de ser humana en ciertas circunstancias y relaciones muy especiales, todos esos seres han existido en otros sitios. O sea,
el animismo es universal, es casi, los psicólogos mismos han dicho, es el modo, como dicen en inglés, en español no sé cómo se diría, pero by default, es el modo básico o por defecto, ¿no? El modo básico de pensamiento de toda persona. Todos los niños, cuando empiezan a hablar, son animistas, ¿no? Sí, Todas las sociedades tienen una parte animista y en Europa hay pensamiento animista. Incluso estuve buscando, leyendo con el propio Ludueña y otros, que en Grecia el llamado, en las sociedades andinas, especialmente de Bolivia y Ecuador, se usó mucho el buen vivir, el summa causa. ujú, Existe eso, en Grecia existió el buen vivir, y una idea muy parecida del buen vivir, ¿no? Y el animismo está en todas partes, esta idea de un mundo pleno que fue abandonado y que todos los seres compartían, está también. Ahora tú mencionas el Anima Mundi, es renacentista y se desarrolló en países mediterráneos y europeos, ¿no? Principalmente los árabes y algunos pueblos europeos, mayormente del Mediterráneo. Y entonces el pensamiento indígena lo que hace es que la gente también mire sus propias tradiciones. No es que sí. sea algo exclusivo, algo excepcional, que solamente se encuentra en el Amazonas, no. Está regado por todas partes, ¿no? Sí, muy Y interesante porque sí, justo yo tengo un concepto que es el de la indigeneidad, ¿no? Que es sí, que apela a eso que has hecho referencia, que serían las dinámicas primordiales de la psique, ¿no? Las necesidades primordiales del ser. Entonces, la psique, el ser, necesita sentirse en relación con la red sagrada de la vida. Necesitamos, hay una necesidad muy profunda y reprimible de sentirnos en vínculo, en unidad con la totalidad de la existencia, de comulgar, si quieren ponerlo así, con la naturaleza. Sé que los términos son complicados, pero hablemos en fácil, ¿no? De comulgar con la naturaleza. Entonces, cuando estas necesidades se reprimen, como ha venido haciendo la modernidad, surgen, todo lo reprimido retorna a la conciencia y en forma de malestar, de patología, ¿no? Contrariamente a lo que pensaba Freud, Freud pensaba que el malestar de la cultura, el descontento de la civilización, era la necesidad de reprimir los impulsos libidinales del ser, ¿no? En esa teoría de sí, la perversión freudiana, ¿no? Y más sí, bien parece que yo me inclinaría a pensar que el malestar intrínseco a la modernidad es haber separado la sociedad de la naturaleza artificialmente, ¿no? Entonces, eso se está en este momento magnificando con los encierros y con el encierro tecnológico y con las realidades virtuales. Por eso sí, me animaría a sugerirte, si no piensas que este saber de los pueblos indígenas, que nos conecta no solo como una potestad folclórica, digamos, de los pueblos indígenas, sino que es una vía de acceso para cualquier ser humano que se acerque a los sabios con humildad para reconectarse con la red sagrada de la vida, si es que esto no es fundamental para nuestro tiempo. Yo creo que, como tú has dicho, es estrictamente contemporáneo, ¿no? sí, yo estoy dando un curso de pregrado en la Universidad de Pittsburgh, en que hablamos sobre lo que tú acabas de mencionar, de la sabiduría y el conocimiento de las plantas, ¿no? De varias plantas cultivadas por las sociedades indígenas. En esto de las plantas, sí, se ha determinado, etnobotánicos como Schultes y otros han podido comprobar que las regiones donde más se cultiva el conocimiento de las plantas, sí, es Suramérica. O sea, parte de Norteamérica, pero mayormente Suramérica, ¿no? No hay otras regiones donde hay un catálogo tan amplio de plantas de conocimiento y de poder. En otros lugares las hay, pero es más limitado, ¿no? Entonces, Mircea Eliade consideraba, era al revés, él pensaba que él admiraba mucho el chamanismo, ¿no? Y hizo su famoso libro, entre otros, eh, eh, técnicas chamánicas del éxtasis, Las ¿no? técnicas arcaicas del éxtasis. Tener, ¿cómo? Las Técnicas técnicas arcaicas arcaicas, sí, del del éxtasis. éxtasis, sí, y claro, eran las chamánicas. Y él le tenía como ojeriza al chamanismo suramericano,
porque claro, sería parte de un prejuicio de la época, porque eran supuestamente muy dependientes de las drogas, decía él. Y entonces él admiraba más, le tenía preferencia a los sabios de la India, porque podían alcanzar su éxtasis o esa conexión que tú dices con el anima mundi, podían alcanzarla por métodos que no dependían tanto de plantas ni nada de eso, ¿no? Pero lo que él, de una manera pues totalmente pues equivocada, llamaba droga, son plantas enteógenas o plantas psicoactivas, que tampoco es correcto llamarlas, tú estarás de acuerdo que es incorrecto llamarlas alucinogénicas, ¿no? Sí, totalmente de Porque acuerdo. no son alucinaciones, son visiones, tú lo dices, ¿no? Las visiones son visiones y una visión es muy diferente a una alucinación. Entonces producen visiones y lo que yo creo que se perdió un poco, aparte de tener una idea prejuiciada sobre el uso de las plantas, se perdió el hecho de que precisamente las técnicas arcaicas de los chamanes suramericanos tienen algo muy especial y es que establecen contacto con el otro, con los otros seres, les reconocen que uno solo, por su propia cuenta, por más técnica que tenga, no puede conectar con el ser de las cosas, con el anima mundi, ni siquiera consigo mismo, si no lo hace a través de la conexión con los otros, que serían pues seres como las plantas, ¿no? Que la planta pues es el máximo, diría que de los reinos de los animales vivientes, es el que más conectividad nos plantea, ¿no? Entonces, eso yo creo que es bien importante apuntarlo. Y si es algo, pues, como todo, ¿verdad? Toda cultura tiene algo muy propio. Pues sí es algo muy propio, aunque no es realmente excepcional, pero sí propio, un acento mayor en esto de las plantas, ¿no? Hay como una mayor, digamos, mayor conocimiento, la verdad, de las Ahora, plantas. Juan, a mí me parece muy importante en este momento hacer mención de un autor que tú me presentaste, que es Emanuele Coccia, Sí, un filósofo italiano afincado en París, que sin venir o sea, él luego ha entablado diálogos con pensadores indígenas, pero sin venir de un entorno indígena, tiene esta intuición meridiana, ¿no? De la planta como lo totalmente inmerso, ¿no? Primero dice, la planta sale del mar, en este mito evolutivo, sale del mar y transforma la atmósfera para que sea respirable. O sea, no solo es que los seres se adaptan al medio ambiente como postula la ortodoxia darwiniana, sino que los seres vivos generan ambiente, ¿no? Y generan ambiente, sí. sí, la planta genera este ambiente y la planta vendría a ser el ser más inmerso en la totalidad que hay, porque la planta vive los nutrientes de la tierra, vive de la atmósfera, vive haciendo la fotosíntesis del sol, o sea, la planta tiene De la estrella, del sol, que es una vínculos estrella. cósmicos, ¿no? Sí, Vínculos sí, cósmicos de las plantas. sí. Entonces, es posible que mediante la ingesta de estas plantas visionarias se nos permita conectar con la totalidad del cosmos de una manera más aguda de lo que solemos hacer con nuestra percepción cotidiana, ¿no? Sí, eso es, sí, esa conexión con las estrellas, con el sol, ¿no? Con la luna, con todo. La planta es increíble. La planta tiene no solamente su manera de realizar los cinco sentidos, que es diferente a nosotros, ¿no? Pero sí realizan sentidos parecidos, homólogos a la vista, el oído, el tacto, etcétera. Tienen otros sentidos más. Pueden captar la radiactividad, tienen maneras de captar la radiactividad y pueden captar la gravedad y pueden captar influencias de cuerpos celestes, ¿no? Como la luna, el sol, etcétera. Y entonces las plantas yo creo que por eso, como tú dices, son, están, por eso te acuerdas en el libro mío que lo que yo descubrí es que las plantas siempre nos llevan a otra cosa que no son ellas, Sí, ¿no? en Sí. efecto. Siempre que vas a estudiar las plantas, empiezas a estudiar, terminas estudiando otras cosas que no son plantas, ¿no? Porque ella siempre conecta, nos lleva a otra cosa.
Bueno, Entonces, tú en ese sabes sentido, que en las tradiciones de sí, mi familia indígena nosotros hablamos de los dueños espirituales de la planta, ¿no? De toda una realidad metafísica con la cual la planta nos conecta, ¿no? Metafísica o suprasensible, ¿no? Con lo cual la planta nos conecta. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, en mi propia experiencia, digamos, el poder ver desde otras perspectivas, ampliando las puertas de la percepción, ¿no? Acrecentando la conciencia, haciendo un ejercicio trascendente de la percepción, ha sido fundamental para descubrir otros sustratos en los que realmente se mueve la vida, ¿no? La vida no solo se mueve en esta materialidad, o sea, no, o sea en esta materialidad según el materialismo burdo, ¿no? Que piensa que esto es todo lo existente y no se da cuenta que esto está en relación con la totalidad. No es que esto es burdo, ¿no? Sino que esto está en relación con la totalidad. Lo que es burdo es la mirada del materialismo que quiere reducir todo a esto. Ahora, sin embargo, puede existir un peligro en este reavivamiento de los estados alterados de la conciencia que estamos viviendo, porque yo creo que tú sabes que en los 50s y 60s la CIA manejaba un programa que se llamaba el MK Ultra, que fue, o sea, fue supuestamente cancelado en 1973 por unos daños colaterales. Era la misma época en la que Timothy Leary estaba en Harvard, todavía antes que lo expulsen, promocionando el uso del LSD. Entonces, eso parece que tuvo una influencia bastante profunda en el movimiento, en los movimientos sociales de los 60 en Occidente, al la punto que contracultura, sí. es posible que el uso de las drogas despolitizara un poco el movimiento, ¿no? Sí, la llamada contracultura, sí. Sí, entonces que es posible que la CIA hubiera utilizado personas para infiltrar, digamos, las drogas para despolitizar el movimiento, ¿no? Entonces, las drogas y las sustancias psicoactivas pueden tener un uso distinto al que tenían Sí. los enteógenos en los pueblos, digamos, ancestrales. O sea, la misma sustancia que es un enteógeno puede ser reducida a una droga, ¿no? Y Ah, sí. actualmente hay un reavivamiento de las posibilidades terapéuticas del uso de estas sustancias, incluso apoyado por sociedades o por fundaciones un tanto ambiguas como la Open Society. Entonces uno empieza a sospechar, ¿no? De qué es lo que está pasando. Ahora, lo que yo veo es que, digamos, desde el punto de vista académico, de la exploración neurocientífica de lo que hacen estas sustancias, todo el interés está por el cambio perceptivo en sí mismo, ¿no? Como si eso fuera beneficioso en sí mismo. Ahora, dentro de la perspectiva de la tradición de la familia de mi esposa, de nuestra familia, el uso de la ayahuasca tiene sentido siempre y cuando esté puesto al servicio del paciente. Es decir, hacemos el ejercicio trascendente de la percepción no para regodearnos en nuestras posibilidades y en nuestras habilidades psíquicas, sino porque eso nos permite curar al otro, corregir los equilibrios y conectarnos con los mundos superiores que nos dan las instrucciones de cómo vivir bien, y ese vivir bien siempre tiene repercusiones positivas para la sociedad y para el resto de seres sensibles. O sea, las plantas tienen sentido siempre y cuando rompamos con el egoísmo, ¿no? ¿Cómo ves tú los peligros del uso actual de las plantas dentro del New Age, de los movimientos neochamánicos y también de las investigaciones neurocientíficas? Bueno, el problema está en que no se entienda algo, que tú acabas de mencionar, no se entienda algo muy importante, y tú hablas de mundos, mundos en plural, ¿no? Sí, por Y supuesto. tu libro se llama, parte del título es Las visiones y los mundos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que una de las cosas que tienen muchas sociedades tradicionales, sean indígenas, americanas o de otras partes del mundo, según nos dice el etnopsiquiatra, un etnopsiquiatra que es tremendo, Toby Nathan, un etnopsiquiatra egipcio que está radicado en Francia, hay sociedades que son sociedades que admiten más de un universo, ¿no? Y esas son las sociedades supuestamente no modernas, como las sociedades indígenas y otras más. Entonces, hay que tener claro que una cosa es la comprensión, vamos a decir, el conocimiento químico, técnico que se tenga para poner el ejemplo como más popular, el de la ayahuasca,
aunque son una cantidad de plantas increíbles. En la ayahuasca, tú puedes aislar el supuesto ingrediente activo de la ayahuasca y creer que entonces lo controlas y controlas la química, ¿no? Y entonces obtienes unos resultados, como tú dices, de expandir la conciencia y qué sé yo, hasta el punto que yo he visto videos de promoción de centros de ayahuasca en el Perú y que entrevistan como se hacen la publicidad, entrevistan a clientes satisfechos, ¿no? Entrevistan al cliente satisfecho. Y en este caso escuché a uno que me pareció muy diciente porque era un ejecutivo de California que descubrió con el ayahuasca maneras de bajar el estrés y de ser más competitivo en su compañía y poder concentrar en las ganancias y qué sé yo, y ha sido un éxito económico brutal porque ha podido concentrar más en su trabajo, ¿no? Entonces, claro, ese es el aspecto de eso es lo único que ve una sociedad que funciona dentro de un único universo, ¿no? O de un único mundo. La palabra universo es media problemática porque ese uni es como si fuera uno solo, bueno. Y si hay muchos universos, bueno, es una paradoja, son muchos unos. Entonces, eh, en la sociedad moderna dominante, eh, solamente se ve que la ayahuasca tiene, qué sé yo, las beta-armolinas de parte de una de las plantas que participa en ella y el DMT de parte de las otras plantas. Y no se ve primero que eso es la composición química, que al chamán le interesa poco. Es casi un dato folclórico para el chamán, el hecho Sí. de que tenga DMT o no lo tenga, porque lo que importa es el espíritu de la planta, la relación personal con la planta y colectiva con la planta. Entonces, la cadena de causalidad química no se está negando esa cadena de causalidad. Lo que se está diciendo es que eso es como diríamos eh, la punta del iceberg, o sea, estás viendo la parte de afuera, no estás viendo el proceso interior que es espiritual. Entonces, hay una conexión entre las dos cosas, pero la idea precisamente de un pensamiento que considera muchos mundos es tener claro que esa descripción científica responde a un solo mundo. Lo que el filósofo alemán, que no es muy versado, que digamos en estos temas, pero que tiene una teoría interesante sobre la pluralidad de mundos, él dice, ese es el mundo de los departamentos de física de las universidades. Entonces, hay otros mundos. Entonces, dentro de otros mundos existen espíritus, existen personajes literarios, porque ¿no? Hay muchos mundos. Pero eh, si tú te pones a buscar explicaciones en la ciencia solamente, te estás limitando a uno de esos mundos y a lo que se ha llamado el imperio de la ciencia. Es un mundo que está controlado por la ciencia. Entonces, no creo que sea bueno guiar las búsquedas filosóficas y espirituales a base de la ciencia. Sí es bueno de vez en cuando usar un ejemplo, dar un señalamiento, pero esa dependencia de que todo hay que buscarle la explicación científica, no. Hay otros mundos cuyas explicaciones no son científicas, entonces no son válidas, ¿no? Por lo tanto, me parece que es un peligro, yendo a tu pregunta, que solamente veas ese aspecto de un solo mundo, no los, como tú dices, no los otros mundos espirituales, trascendentes, etcétera, con que uno conecta. Entonces, ahí hay un peligro en el uso extensivo, turístico, universal de las plantas de conocimiento. Aunque yo creo que la situación no es tan grave, bueno, he tenido experiencias limitadas. He tenido experiencia de que sí, he estado en tomas de yagé que hay uno que otro extranjero, pero tampoco podemos demonizar ni satanizar a los extranjeros. Muchos son turistas, ¿cómo se llama? Turistas psicodélicos, se podría decir. Lo son y todo, pero son personas sensibles.
Y he conocido algunos. Conocí a una francesa no, alemana que fue monja en Mongolia. Monja en Mongolia y estaba allí en el Sibundoy explorando y ella era una persona seria y estaba buscando una especie de ampliación espiritual, no estaba simplemente por un tripeo, ¿no? Y también conocí a otro que era ¿cómo se llama? Un luthier francés que hacía violines y que se sentía muy vacío en su oficio de hacer violines, aunque un oficio muy pleno, pero él sentía que le hacía falta algo más y estaba tomando ayahuasca. Entonces, sí, hay algo bueno en ese intercambio, ese turismo, siempre que se tenga conciencia de que la idea es conocer la multiplicidad de mundos que nos componen. Nosotros no pertenecemos a un mundo, somos la intersección de muchos mundos. Esto me gusta, lo plantea mucho Fabián Ludueña. Somos la intersección de muchos mundos. Y esa intersección es la que hace el ser que está aquí, ¿no? Y que no se da cuenta que es el resultado de una intersección de varios mundos y no solo de un solo mundo, el mundo de la física, el mundo del materialismo limitado, ¿no? Sino que es otros mundos que ni siquiera siguen las reglas de nada, no siguen las reglas de la materia, ni del tiempo que siquiera, ni del espacio, ni nada, ni de la gravedad, son otros mundos. A mí me gusta mucho conversar contigo, Juan, porque permanentemente rompes la frontera entre el pensamiento indígena ancestral y ciertas vertientes del pensamiento occidental que no se alinean con la modernidad ilustrada, pero que no dejan de ser también de Occidente y con los cuales sí se puede dialogar, porque hay veces que en la simplicidad del pensamiento de algunos cultores de la decolonialidad, se olvida que no todo lo occidente está intrínsecamente aliado con el imperialismo, ¿no? Sino que también hay formas libertarias dentro del pensamiento occidental. Ya para cerrar, Juan, me gustaría unas reflexiones finales sobre la conversación. ¿Yo? Sí, Ah, bueno. Eh, porque no es sé. interesante cómo hemos puesto hay veces que la antropología tiene la manía de poner al pensamiento indígena como fosilizado, cristalizado, como Sí, todavía encerrado en su especificidad, y creo que lo importante que hemos hecho es dar cuenta de su contemporaneidad y de lo mucho que tiene que decir a nuestro tiempo, ¿no? sí. Lo que a mí me ha halagado mucho es que hemos citado tú y yo a Emanuel Ecocha, que es uno de los más importantes filósofos jóvenes hoy día, a Fabián Ludueña, ¿no? Yo también te mencioné a este señor, bueno, él es una persona de edad avanzada, Toby Nathan, ¿no? Y es interesante, es como un gusto saber que ellos en sus reflexiones completamente afincadas en la modernidad y en la contemporaneidad han llegado a ideas y nociones que son, vamos a decir, no son iguales, pero convergen con el pensamiento amerindio actual, ¿no? Son convergentes. Y ha sido muy grato encontrar que el propio Ludueña, viniendo de una educación completamente europea, fue discípulo de Derrida, de Agamben, aunque él dice que no fueron sus más importantes maestros, sino alguien completamente desconocido que era mucho más inteligente que todos ellos. Pero de todas maneras, viene de allá, buscando en los libros medievales, antiguos, lo que los pueblos indígenas llamarían los ancestros, ¿no? Los Sí. abuelos, buscando en los conocimientos ancestrales de los abuelos, en este caso los abuelos del mundo, yo diría más bien mediterráneo que europeo, porque se incluyen pensadores árabes, bueno, árabes de España, ¿no? El cordobés del mundo andaluz, Averroes y otros. En ese espacio mediterráneo, él ha encontrado y se ha dado cuenta y ha tenido conversaciones él ahora está muy activo contactando personas de Brasil, conversaciones con Viveros de Castro, con otro joven filósofo brasileño que se llama Marco Antonio Valentín, y otro que tiene un nombre que me parece pues como de película, se llama Alejandro Magno Jardín Pimienta. Entonces esos filósofos también, en el caso de Viveros, él es antropólogo
Y es interesante que él dice cosas que uno dice, bueno, ¿será que en el pensamiento indígena es así como él dice, ¿no? Y yo llego a la conclusión de que eso no importa tanto. Es que él en sus conversaciones con los sabios indígenas ha llegado a unas interpretaciones que pueden estar, no, pueden no ser exactamente lo que ellos han dicho, pero puede ser que no, lo empujó para en cierta dirección. Pero aún así son nociones muy interesantes que trabajan. Se ha Por llegado a supuesto. una convergencia. Entonces esas convergencias, como tú dices, sí me interesan mucho. Esas convergencias de pensamiento, digamos, marginal o marginado de Occidente con el pensamiento también marginal o marginado de los pueblos amerindios. O sea, que los pensamientos, como que diríamos, pensamientos marginales del mundo unidos. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo por esta conversación. Es siempre muy grato encontrarte y estoy seguro que muchos de los que vean esta entrevista saldrán como estoy saliendo yo, satisfechos y nutridos por tu conocimiento, por tu generosidad y por tu simpatía. Bueno, igualmente nutrido salgo yo, porque sabes que gran parte de lo que te he dicho a ti aquí, pues lo he podido también sacar especialmente de tus libros, ¿no? Y tus conferencias, así que igual es como una nutrición mutua. Una nutrición mutua. Bueno, esa es la verdadera amistad, ¿no? Bueno, Bien. Juan, muchísimas gracias. Ok, gracias a ti y a todos los que escuchen.